Los avances de la inteligencia artificial lo podemos ver claramente en distintas áreas. Por ejemplo, los docentes están preocupados porque los estudiantes pueden preparar un parcial o un examen gracias a la inteligencia artificial. Ahora bien, ¿qué va a pasar con los docentes? ¿Qué va a pasar con nuestra educación? ¿Qué va a pasar con los sindicatos? ¿Qué desafíos presenta la inteligencia artificial, por ejemplo, en materia de derechos laborales? ¿La inteligencia artificial podrá reemplazar a las personas en algunas áreas? De todo eso estaremos hablando hoy. Bienvenidas, bienvenidos. Así comienza el lado B. Hace unos 2 millones de años aprendimos a utilizar el fuego. Hace 5.500 inventamos la rueda. Hace 5.000 empezamos a escribir. Hace 200 llegó la primera revolución industrial. Hace 100 descubrimos la electricidad. Hace unos 40 los ordenadores personales empezaron a entrar en las empresas y también en algunos hogares. Y hoy vivimos la cuarta revolución industrial con la llegada de la inteligencia artificial. ¿Podéis apreciar la aceleración tan brutal en el cambio? Estamos viviendo, las tecnologías disruptivas avanzan a un ritmo exponencial, no lineal. Y para entender el mundo en el que vivimos hoy tenemos que pensar de forma exponencial. Y para daros un ejemplo muy claro de la diferencia, si yo doy 30 pasos de forma lineal y de forma exponencial, ¿dónde llegaré? Si doy 30 pasos, pues llegaré al final de esta sala más o menos. Si doy 30 pasos de forma exponencial, es decir, cada paso el doble que el anterior, un paso, 2 pasos, 4, 8, 16, 32, 64, 128, recorreré una distancia mayor que de aquí a la Luna. Esa es la potencia del crecimiento exponencial. Es realmente el nacimiento de una nueva era que solo puede compararse al nacimiento del fuego. Bueno, y de este tema tan interesante vamos a estar hablando hoy en Lado B, aquí en la pantalla de TV Ciudad, con el doctor Juan Razo, experto en Derecho Laboral, Relaciones Laborales, Seguridad Social, docente grado 5. Juan, es un gusto recibirte en Lado B. ¿Cómo andas? Bienvenido. Bueno, Wilmar, un gusto estar con ustedes y hablar de un tema que siempre es fascinante, el de los cambios, esta nueva realidad, esta revolución 4.0, como así se llama, ¿no? Y me parece muy buena esa introducción. Estamos en un mundo absolutamente distinto, pero nosotros, ¿dónde estamos parados, no? Y yo te diría, si te parece, la primera cosa, ¿qué es la inteligencia artificial? Porque ahí está. Es una cosa que todos sabemos, pero después cuando hay que definirla, y yo la defino en una forma sencilla. Es un proceso informático que se alimenta de algoritmos, es decir, unos números todos raros, que se alimentan a su vez de datos, de nuestros datos, de millones de datos, de millones de datos. Entonces, nuestra cabeza sigue funcionando, sigue siendo creativa, pero en nuestra cabeza hay miles de datos. La inteligencia artificial hay billones de datos. Ahora voy a ir ahí, porque el tema de los datos sé que es un capítulo aparte, la protección de nuestros datos. Voy a tomar una frase que te escuché decir y que además vos se la tomás a un informático británico, y eso que la inteligencia artificial es la electricidad del siglo XXI, ¿no? Pero me encanta que encuentres esa frase porque efectivamente creo mucho en que la inteligencia artificial, la electricidad del siglo XXI. ¿Y con eso qué quiero decir? Que la electricidad en la historia del siglo XX ha sido una cosa buena. Y a veces imagino, si vamos a 1850, 1880, esos trabajadores que trabajaban en fábricas de velas, pobres, estaban angustiados. Se viene la electricidad, ya no vamos a tener trabajo en las velas. Pero nosotros sabemos que la electricidad fue para más, fue para progresar. Eso está sucediendo hoy con la inteligencia artificial. La inteligencia artificial nos va a permitir cosas, nos permite cosas extraordinarias. Wilmar, en nuestro celular, hoy en día podemos llamar a cualquier parte del mundo, podemos saber cuál es la ruta, podemos saber 1000 cosas, pero tenemos miedo porque no la conocemos. Y entonces ese miedo nos paraliza. ¿Estamos viviendo en ese mundo 4.0, en esa revolución? ¿O seguimos viviendo en la revolución industrial fordista de mitad del siglo XX? Ese es el problema. Bueno, desprendo de todo esto que estás diciendo, se desprende que obviamente no tiene sentido frenar el avance de la inteligencia artificial. Simplemente es ajustarse, acompañarlo y ver cómo se puede
vivir con esto, ¿no? Es imposible para la inteligencia artificial. A veces escuchamos los grandes pop de la inteligencia artificial que dicen vamos a limitarla, pero en realidad para ellos es un negocio, por lo tanto el negocio no se va a limitar. Lo que sí hay que controlarla. El Estado tiene un deber de ajustar las reglas para que la inteligencia artificial sea una herramienta sana, leal, útil, ética, no para que sirva para finales. Es como la invención del descubrimiento del radio. El radio te puede curar o te puede crear una bomba atómica. Ahí hay un rol del Estado, pero también hay un rol nuestro de estudiar, de meternos en el problema. Hay una cuestión que a mí me da gracia. A veces me entrevistan, y quizás tú me entrevistas en este momento, y decís, este señor anciano, medio estrafalario, medio excéntrico, que habla de cosas del futuro. No, no es un futuro, Wilmar. Estamos metidos hoy adentro del tema. Y no nos damos cuenta. Exacto. Capaz que en la próxima entrevista hay un robot acá, está la inteligencia artificial y no estoy yo, y seguramente haga mucho mejores preguntas que yo. Porque se viene la inteligencia artificial generativa. ¿Para qué utilizar dos personas de carne y hueso cuando podemos poner similares personas que además van a saber casi tanto como nosotros? Porque esa acumulación de datos te crea la posibilidad de estar al mismo nivel que un periodista, que un profesor o lo que sea. La huelga de Hollywood, claro, fue una huelga porque los actores se dieron cuenta que en el futuro habrá actores virtuales que lo sustituirán. Entonces es un tema que preocupa. Y cuando yo digo, yo insisto mucho en que especialmente los trabajadores no toman conciencia del impacto que la inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque la inteligencia artificial hoy se focaliza en 2-3 sectores: las finanzas, el mercado digital y el mundo del trabajo. El mundo del trabajo es central para la inteligencia artificial, pero la inteligencia artificial se va metiendo debajo de la piel de las relaciones laborales como esas enfermedades asintomáticas, que cuando tú te das cuenta que tenés la enfermedad, ya te liquidaron. Entonces, cuando tú te des cuenta de la inteligencia artificial, capaz que ya te sustituyeron con un robot. Claro, claro, qué miedo eso. Ahora que pienso también, te escucho, el trabajo remoto, la tecnología, las aplicaciones generan esa incertidumbre laboral, un poco de lo que estabas hablando, ese miedo que pueden llegar a tener los trabajadores. Eso es algo que está presente también, en la pandemia lo vimos también, ¿no? El hecho de cómo la tecnología jugó un rol importantísimo. El tema es ese nuevo mundo de la inteligencia artificial, en el cual, como me gusta decir, somos cómplices y víctimas, porque somos víctimas porque nos puede pegar duro, pero somos cómplices porque nos gusta cuando nos pide el celular, levante o baje la mano, lo hacemos. Entonces, es un mundo que nosotros tenemos que aprender a conocer, a dominar, y va a haber empleos que desaparecen, va a haber empleos complementarios. La inteligencia artificial va a generar muchos empleos en torno a la evolución de la propia inteligencia artificial, y va a haber nuevos empleos. Es decir, hoy, Wilmar, tú podés ser, además de un periodista de esta casa de televisión, un nómada digital. ¿Qué significa un nómada digital? Que podés empezar a buscar en la computadora dónde hacer avisos de publicidad o dónde poner podcast en el mundo. Es decir, se abren también espacios enormes, pero hay que conocerlos, claro, hay que formarse, hay que educarse para esos espacios. Si no, yo veo un mundo del futuro con gente de gran preparación que va a estar en el top y gente de muy baja preparación, y en el medio robot. Entonces va a ser un mundo de gerentes y de riqueza y de CEO, y otro mundo de trabajadores de seguridad, de limpieza, de cuidado de ancianos, etcétera, etcétera.
Entonces la formación es absolutamente importante. Y ese es el gran debate y el gran desafío de los gobiernos, ¿no? Me parece. Ese es un buen punto, ese es muy interesante. Juan, vos sos un gran docente, sos uno de los docentes más importantes acá del Uruguay, sos experto en este tema. Corre por mi cuenta, pero sabés que es así. Y voy a entrar en el terreno que sé que vos manejás muy bien, que es el tema de la docencia. Yo decía en la introducción, los docentes preocupados porque hoy, bueno, en línea pueden poner un parcial, un examen, y el alumno en su casa con el chat GPT puede buscar las respuestas, hacer el parcial, el examen, lo manda y aprueba. ¿Qué pasa con eso? Wilmar, cuando yo era jovenzuelo, era tan antigua esa época que hacía multiplicaciones y divisiones en el papel con la lapicera. Sí. Hoy en día agarro mi calculadora, que es una calculadora muy modesta, y hago una suma o hago una multiplicación importante. ¿Qué quiero decir con esto? Bienvenido sea el ChatGPT, como bienvenida sea la calculadora que permite hacer las cosas rápidamente. Entonces, yo te hago el ejemplo de un médico que yo quiero mucho porque me atiende desde hace años. Y él tiene un banco de datos de 1000 pacientes. Y él me decía, el chat GPT es fantástico porque en los 1000 pacientes el 70% de sus realidades de salud son iguales. El 30% es diferente. Entonces yo pongo eso y tengo que hacer un informe por cada paciente. Bueno, el 70% ya me lo arma la inteligencia artificial. Yo solo tengo que hacer el 30%. El otro día hice un experimento. A ver. Tenía que hablar en un congreso sobre el impacto de la inteligencia artificial en las relaciones laborales. Entonces, agarro una de estas aplicaciones, en OpenAI o alguna de estas cosas, pongo impacto de las relaciones laborales, el impacto de la inteligencia artificial en las relaciones laborales. Toco. En 5 segundos me sacan un artículo de 10 páginas, bastante bien escrito. Lo leí, es bueno, pero no era creativo, no tenía la creatividad. Entonces, lo que te quiero decir, en la docencia tiene que cambiar la figura del docente. El docente ya no tiene que educar para memorizar, para que los estudiantes memoricen. Eso lo hace la inteligencia artificial. El docente tiene que trabajar para que el estudiante sea creativo. ¿Y cómo es el estudiante creativo? Es un estudiante en el cual tú no le podés decir en qué año sucedió tal cosa. No, tú le tenés que plantear un problema y que lo resuelva y vea cómo lo resuelve. Ahí me parece donde está la cuestión. Entonces, aprender a usar el chat GPT. Tú que supongamos que yo estoy en mi facultad de Derecho, doy un examen y prohíbo usar el chat GPT. Pero ese joven, una vez que sea abogado en su estudio, va a usar el chat GPT. Entonces, me parece que lo que tengo que hacer es enseñarle a utilizarlo bien. Claro, volvemos a eso de no frenarlo, sino que acompañarlo y ver cómo se controla también. Exacto. ¿Cuál es la diferencia entre un buen y mal periodista? Es la creatividad. Y ahí es donde la inteligencia artificial no llega, o por lo menos hoy en día no llega. Eso es un tenemos punto que enseñar a ser creativos. Ahí está, es un punto importante y tranquilizador en cierta medida porque ahí apuntas al componente humano y me quedo con eso porque eso representa un montón de desafíos en la formación docente ni que hablar, pero después en la formación de los estudiantes y preguntarse qué tipo de estudiantes estamos formando o para qué desafíos laborales estamos formando a los estudiantes. Eso es clave también en todo esto, ¿no? Pero yo creo que eso es... Mira, si tú me decís algo que tomo algo que tú dijiste, ¿cómo luchar o cómo intercambiar con la inteligencia artificial? Aprendiendo a ser más humanos, más humanos. Es decir, el hombre, la posibilidad que tiene es ser más humano. Y digo algo paradójico que he escrito en mi blog. Hay que estudiar más filosofía, no eliminar la filosofía de los planes de estudio. Porque ¿qué es la filosofía? La filosofía es aprender a pensar sobre las cosas que nos rodean. Y nosotros tenemos que aprender a pensar sobre la inteligencia artificial que nos rodea. Entonces,
ese tipo de cosas, ser más hombres, ser más humanos, es el desafío. Ahora, Juan, ¿qué representa esto, por ejemplo, en las relaciones laborales? Y acá meto a los sindicatos, porque para los sindicatos también esto es un desafío enorme. Wilmar, yo respeto muchísimo la organización sindical uruguaya, creo que es un modelo en las relaciones laborales, así como respeto las organizaciones de empleadores, el Estado a través de sus distintos gobiernos, ¿no? Pero evidentemente a mí me preocupa que en la organización sindical no veo que entre suficientemente la preocupación sobre el impacto de la inteligencia artificial. Como te decía, la inteligencia artificial golpea mucho el mundo del trabajo. Es como un reflector puesto sobre el mundo del trabajo. ¿Y cómo lo golpea? Lo golpea ingresando en la vida privada del trabajador, sacándole datos. Lo golpea discriminando, porque puede haber una inteligencia, un programa que tú decís, hay un llamado para determinado puesto, piden tal formación que sea de tal año a tal año, pero adentro de la inteligencia artificial tú no sabes si pusieron algunos ingredientes para que el llamado vaya, por ejemplo, hacia personas de mayor edad o de menor edad, hacia hombres o hacia mujeres. Entonces eso golpea. Golpea en los ritmos de producción. Hoy hay ritmos cada vez más estresantes, ¿no? Tú lo ves, por ejemplo, en la caja de un supermercado. Es decir, tú no has terminado de pagar y ya se prende la luz para que venga otro. Es decir, son ritmos cada vez acelerados y por lo tanto aumenta la situación del estrés de los trabajadores. El monitoreo, cámaras, micrófonos, GPT, ya prácticamente se acepta cualquier forma invasiva. Hay una empresa mundial, Emotive Hydraulic, que ha construido y vende una vincha que además tiene un design muy elegante, y la vincha es para que la empresa pueda monitorear las emociones del trabajador. Entonces nosotros estamos en una época que ya no hablamos de derechos laborales, hablamos de neuroderechos laborales. Tremendo. Es tremendo. ¿Y sabéis cómo venden esa vincha? Dicen, no permita que su trabajador se estrese, controle cuando está estresado. Por favor, cuando está estresado lo despiden. Sí, claro, si no funciona lo tiran para Entonces, afuera. hoy en día, concretando, aterrizando tu pregunta, AEBU está haciendo un gran esfuerzo para avanzar en el tema de la inteligencia artificial. Yo creo que AEBU seguirá FUESIS, quizás, pero las demás organizaciones sindicales siguen, es decir, con el tema tradicional del salario, de la jornada, de los descansos, pero no negocian los monitoreos del trabajador, no negocian la introducción de nuevas tecnologías, etcétera, etcétera, etcétera. Esto lo conecto también, Juan, con algo que hemos hablado aquí en el programa en más de una ocasión. Por ejemplo, el pasado 1 de mayo, Marcelo Audal, el presidente del PIT-CNT, puso sobre la mesa y dijo habría que discutir y avanzar en el tema de la reducción de la jornada laboral acá en el Uruguay sin pérdida del salario. Yo sé que vos has trabajado, has escrito sobre este tema, lo estudiás, tenés referencias internacionales. ¿Lo ves acá en Uruguay esto? ¿Ves que el Uruguay está en un escenario ideal como para poder ir a esa reducción de jornada laboral? Es una pregunta importante y es una pregunta sobre la cual creo que todos tenemos que reflexionar. La primera cuestión, digamos, que Uruguay tiene una ley que es ultracentenaria, es de 1915, la ley de 8 horas, una ley extraordinaria en su momento. Pero hoy en día, 48 o 44 horas laborales son evidentemente un estándar no común en los países desarrollados. Hoy en los países desarrollados se habla normalmente de jornadas de 40 horas, de 38 horas, 39 horas. Entonces, si tú me preguntas, en este momento la jornada laboral uruguaya
¿debe ser reducida? Yo te contesto que sí. Al mismo tiempo, te digo que entiendo que hay que flexibilizar la jornada laboral. ¿Qué quiero decir? En Uruguay tenemos 44, 48 horas y una gran rigidez. No se pueden ajustar las horas como tú querés. No podés trabajar más de 8 o 9 horas. No. Entonces, para mí el camino está en la negociación entre sindicatos y empresas, en las cuales las empresas estén dispuestas a que se trabaje menos y los sindicatos estén dispuestos a que la empresa pueda reordinar ese trabajo. Ejemplo, la jornada de 4 días de 10 horas. Hoy la jornada de 4 días de 10 horas no es posible en Uruguay. Qué curiosidad, ¿no? Porque, entonces, yo estoy de acuerdo, bajemos de 44, de 48 horas, bajemos 3, 4 horas. Pero también demos más forma de flexibilizar esa jornada. Yo creo que el tema va por ahí y por ahí van las leyes europeas, por ahí va la ley chilena. Claro, Chile es una referencia ahí también en eso, ¿no? Por eso entonces Chile bajó la jornada, Bélgica bajó la jornada. Sí, bajaron, pero permiten hacer con ese grupo de horas un juego de orden, de modificaciones en la semana o en el mes que en Uruguay no es posible. Entonces pienso que ahí puede haber un gran espacio de ganar entre empresas y sindicatos. Dijiste al pasar algo que una vez me lo comentaste también, eso de que es probable también que trabajar 4 días y descansar 3, por ejemplo, también. Eso se podría ajustar. O entrar al menos en la discusión. Yo creo, además, hay otro problema, que es en este tema del tiempo de trabajo. Hay la conciliación de la vida familiar y de la vida laboral. No olvidemos que nosotros tenemos una familia uruguaya donde un amplio porcentaje son familias monoparentales con jefe de familia mujer. Entonces, lo he visto en la pandemia. Las mujeres quieren estar más en la casa, lamentablemente para hacer tareas de la casa, eso es cierto. Pero esa conciliación es un elemento que es útil. Entonces creo que también por ahí debería ir la reducción de la jornada. No veo que la reducción de la jornada se pueda hacer con una ley general que simplemente baje las horas de la ley de 1915. Creo que debe hacerse algo más. En ese sentido, los metalúrgicos son una avanzada. Tú hablabas de Marcelo Abdala y acaban, para dar un dato concreto, en una 10ª ronda de Consejo de Salario muy pobre. Sin embargo, los metalúrgicos lograron un acuerdo, un laudo en que la jornada de 48 horas se baja a 47 el 1 de enero próximo y a 46 el 1 de enero del 2025. No estamos hablando de 40 horas, no estamos hablando... me parece que por ahí va la cuestión. Pero en el mismo acuerdo hay también flexibilizaciones de cómo ordenar esa jornada, con lo cual le da también ciertas ventajas al empleador. Hoy, Juan, en el comienzo de la entrevista hablabas, cuando definías a la inteligencia artificial, de los datos, ¿no? Los datos que nosotros brindamos. Hay todo un tema ahí, ¿no? ¿Qué pasa con nuestros datos? ¿Quién obtiene esos datos? Después, ¿a dónde van a parar? ¿Qué hay que tener en cuenta a la hora de brindar datos? Te propongo una pequeña pausa y vamos a conversar de ese tema importante. ¿Te parece? Ya sigue el lado B aquí en la pantalla de TV Ciudad. Seguimos aquí en lado B, en la pantalla de TV Ciudad, conversando con el doctor Juan Raso. Antes de la pausa, Juan dejaba planteada la pregunta, ¿no? ¿Qué pasa con nuestros datos para que la inteligencia artificial después pueda desarrollar todo lo que hace? ¿Qué hay que tener en cuenta? ¿Es peligroso? Es peligroso. En el tema de los datos hay 2 o 3 temas. Primero de todo, a nosotros nos gusta poner nuestros datos en Instagram, en Facebook, en lo que sea. Es decir, hay un tema cultural que es grave, más en los jóvenes. Digo, de alguna manera, como yo digo, hemos puesto el pudor en la vidriera.
Antes los empleadores tenían que ver si existían listas negras o armaban listas negras. Hoy muchas veces alcanza con poner el nombre del trabajador en Google, en un buscador, y ya te aparece cuál es su político preferido o cuál es su acción. Entonces, ahí hay un primer problema. Nosotros como trabajadores vivimos una cultura que nos gusta exhibir nuestros datos. Segunda cuestión, las tecnologías cada vez más absorben nuestros datos, ¿no? Cuando nosotros tomamos un Uber o cuando vamos a un hotel y nos pide cuántas estrellas, 3, 4, 5, pulgar para arriba, pulgar para abajo, nos volvemos cómplices de alimentar la inteligencia artificial con la evaluación de las personas. Entonces, hoy en día, una persona que ha sido mal evaluada, una persona que quizás tuvo un problema de drogadicción hace 10 años, queda marginada del sistema. Y finalmente queda la última cosa que para mí es la que debería preocupar a sindicatos y al Estado, que es lo que yo digo, la entrevista, la primera entrevista en busca del trabajo. En teoría, la selectora de personal no te puede pedir datos íntimos, te puede pedir el nombre, cuándo naciste, pero no te puede pedir cuál es tu orientación sexual, cuál es tu ideología, toda una serie de cosas, no. Salvo, dice la ley, una ley de protección de datos, que tú des el consentimiento escrito después de haber sido informado de la cuestión. Tú imagínate una persona desempleada hace 3, 4 meses, 2 años, que va a buscar un trabajo en la selectora, firma cualquier cosa. Y entonces, algo que tú decías o insinuabas en tu pregunta, recogen mis datos. De acuerdo, eso no debería hacerse, pero lo hacen, recogen datos sensibles, recogen datos ¿y qué hacen? Los guardan, lo tiran en un buzón, a una papelera, lo venden en el mercado a otras empresas, porque los datos tienen valor hoy en día. Eso es muy importante eso que estás diciendo, y es peligroso porque esos datos se venden. Esos datos sensibles que una persona puede brindar en una entrevista laboral, vaya a saber uno quién lo termina comprando también después, ¿no? Por eso es una cuestión. O cuando llegamos después a, por ejemplo, la construcción de perfiles psicológicos, ¿no? Ajá. Cuando te dicen esas cosas, ¿qué prefieres, ser león o jirafa? Yo que sé que prefiero, pero ahí te están viendo en la intimidad. Sí. Y eso hoy en día está tan generalizado, Wilmar, que no pertenece a una tendencia política, a una ideología. Está sentado en las organizaciones públicas, administrativas, privadas, de Uruguay, de América Latina, de Europa. Está naturalizado. Sí, está naturalizado y después uno no sabe por qué capaz que aparece en una lista negra o lo terminan rechazando, vaya a saber uno por qué, ¿no? Y entonces estos son los temas. Por eso yo sigo insistiendo en este tema de la inteligencia artificial. Mis colegas generalmente hablan de la jornada, de la licencia, del salario mínimo. También son cosas importantes, pero hay que empezar a hablar de esto. No solo el impacto de la inteligencia artificial, sino también poner reglas a las entrevistas de trabajo, hacer publicidades, poner carteles en la calle que diga una empresa no está autorizada a pedirle esto o lo otro, hacer una campaña de difusión. No sé. Por eso siempre es interesante escucharte y hablar contigo, porque bueno, pones el foco en esto que es muy importante y que presenta un montón de desafíos. Hoy lo nombraste al pasar tu blog, el blog de Juan Raso, yo lo recomiendo. Yo soy un gran lector, leo todo lo que vos pones ahí, pero mucho de lo que nosotros conversamos acá está en ese blog, porque vos has escrito un montón de artículos sobre este tema que son un insumo importantísimo para todos, para trabajar, para aprender y para entender qué es lo que está pasando, así que yo lo recomiendo que vayan y que lo lean a Juan. Me quedaron un montón de preguntas, así que las seguimos en otro momento, ¿te parece? Seguimos en otra. Yo o un robot, no importa, de que esté acá, pero la seguimos en otro momento. Por ahora sigamos en forma presencial. Nosotros dos. Gracias, Juan, un gusto como siempre. Nos vamos, volvemos mañana después de las 20 horas. Que pasen bien, chao.